Saludos cordiales a los estudiantes cursantes de la asignatura de negociación colectiva. Les habla el profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad se encargará de disertarles acerca de la libertad sindical como uno de los pilares constitutivos del derecho colectivo del trabajo, junto con la negociación colectiva y los conflictos colectivos de trabajo. Cuando hablamos de libertad sindical, estamos hablando de un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, numeral 4, que establece que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la defensa de sus intereses. En pocas palabras, estamos hablando de un derecho que es universal e inherente a todo ser humano, en este caso en el campo del trabajo. Pero ese reconocimiento a la libertad sindical como un derecho humano no se agota en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sino que también a nivel americano existe el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 8 establece que es una obligación de los estados garantizar la libertad sindical y el derecho a la huelga, tanto el derecho de afiliación como de no afiliación, es decir, el derecho a incorporarse a los sindicatos como a desafiliarse de los sindicatos. Un ejercicio humano que es reconocido tanto a nivel mundial como a nivel continental. Y a nivel de la propia Organización Internacional del Trabajo tenemos convenios fundamentales como el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación y el Convenio 98 sobre la protección del derecho de sindicación y a la negociación colectiva, que forman parte fundamental de lo que llaman Derecho Internacional del Trabajo, que fundamenta los ordenamientos jurídicos laborales de los países que integran a esta organización internacional. Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 95, va a consagrar lo que es esta libertad sindical, al establecer que los trabajadores, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen el derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con la ley. En pocas palabras, todo trabajador, por el simple hecho de serlo, tiene el derecho de crear, constituir, organizar una organización sindical y afiliarse a ellas cuando ya están constituidas o desafiliarse cuando ya son parte integrante de las mismas, reconociéndose así el derecho humano a la asociación sindical y a la afiliación y desafiliación sindical, que es lo que llaman libertad sindical positiva y libertad sindical negativa. Positiva, afiliarse. Negativa, desafiliarse. Es una manifestación de la libertad inherente que tiene todo ser humano de poder organizarse, asociarse y desprenderse de esa asociación o de esa organización. Prosiguiendo con el artículo 95, el mismo establece que las organizaciones sindicales no estarán sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. En pocas palabras, que el Estado no puede intervenir en ellas para suspenderlas o eliminarlas, ya que sería violatorio a la autonomía de las organizaciones sindicales y al libre ejercicio de la libertad sindical. Igualmente, los trabajadores estarán protegidos contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio de este derecho. No podrá ser, por tanto, discriminado un trabajador por el ejercicio de la libertad sindical, por el hecho de organizar un sindicato o afiliarse o desafiliarse al mismo.
Igualmente, los promotores o integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo del ejercicio de sus funciones. Esto quiere decir que los miembros de las organizaciones sindicales, su directiva o los promotores de la creación de una organización sindical estarán protegidos por la inamovilidad, que implica que no podrán ser despedidos sin previa autorización de la Inspectoría del Trabajo, ya que gozan de fuero sindical. Lo que hemos observado anteriormente en la Constitución se va a plasmar íntegramente en el artículo 353 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, que va a desarrollar lo antes descrito en la Constitución. Adicionalmente, el artículo 354 del referido decreto ley va a establecer la autonomía sindical, que es el derecho que tienen todas estas organizaciones sindicales a no ser intervenidas en cuanto a su funcionamiento y ser autónomas en cuanto a su organización interna, sin que intervenga el Estado ni otras organizaciones sindicales que pretendan intervenir o suspenderla en el ejercicio de estas funciones. El artículo 355 del referido decreto ley va a establecer lo que llamamos derechos individuales de la libertad sindical, donde se va a consagrar el derecho de organizar y participar en la constitución de sindicatos, afiliarse o desafiliarse a los mismos, e igualmente elegir o ser elegible como representante sindical y participar democráticamente en la toma de decisiones y ejercer la actividad sindical en general. Ahora bien, el artículo 356 va a establecer los derechos colectivos de la libertad sindical, que está referido a los propios sindicatos como sujetos colectivos del trabajo, donde está el derecho del sindicato a constituir federaciones centrales o confederaciones sindicales y afiliarse o desafiliarse a las mismas, redactar sus propios estatutos autónomamente y negociar colectivamente e ir a conflictos colectivos del trabajo. El artículo 357 prohíbe las prácticas antisindicales, y en ese sentido el 358 nos expresa que una injerencia indebida del patrono en la libertad sindical individual sería, por ejemplo, que impusiera al trabajador, para poder ingresar a la empresa o la entidad de trabajo, que no se afilie a un sindicato, o que se desafilie a uno, o que no intente crear uno en caso de ingresar a la entidad de trabajo, o intervenir de manera directa o indirecta en la constitución de los sindicatos o en los actos de la junta directiva de ese sindicato, o financiar el sindicato. Se considerarían prácticas contra la libertad sindical colectiva también. El artículo 359 del referido decreto ley sobre la solicitud y afiliación establece que no podrá negarse el derecho a un trabajador a afiliarse a un sindicato a afiliarse a una federación, y a una federación o sindicato nacional a afiliarse a una confederación o central sindical, por supuesto cumpliendo con los requisitos de ley y los respectivos estatutos, porque sería absurdo que un trabajador, por ejemplo, pretendiera ser afiliado a un sindicato de una empresa a la cual no pertenece. En este sentido, la solicitud que se haga de afiliación deberá ser respondida dentro de los 15 días hábiles después de realizada la solicitud, porque de lo contrario, al transcurrir 30 días desde el momento que se hace la solicitud y no haber respuesta, se va a considerar que es una negativa y se puede recurrir al procedimiento contemplado en el artículo 364 del referido decreto ley, a los efectos de que la Inspectoría del Trabajo proceda a obligar a la asociación sindical, a la organización sindical, a efectuar la respectiva afiliación. ¿Y quiénes pueden violar la libertad sindical? En un primer momento se podría pensar en el patrono, pero el artículo 361
del referido decreto ley nos especifica que el propio Estado, a través de la Administración del Trabajo, puede violar este derecho. Por ejemplo, intervenir indebidamente en una organización sindical o dilatar las acciones para su protección. El propio patrono también es un sujeto que puede violar por sus propios intereses el ejercicio de la libertad sindical. La propia organización sindical puede violentar los derechos de sus propios afiliados o de otros trabajadores que quieran afiliarse. Las otras organizaciones sindicales, por ejemplo, una federación o central tratando de intervenir en una organización sindical de base, estableciéndose en ese mismo artículo 361 que todas estas acciones son nulas y no producen efecto alguno, concatenado con lo establecido en el artículo 362 del referido decreto ley sobre prácticas antisindicales, donde se enumeran la misma, las que estaban contempladas en el artículo 358 consideradas injerencias del patrono, como los actos de discriminación de éste o intervenir en la creación o en las actividades del sindicato, despedir a un trabajador o trabajadora por ejercer ese derecho sindical, pero también enumera prácticas antisindicales que pueden venir de la propia administración del trabajo, como una dilación o negativa injustificada al registro de una organización sindical o al procedimiento trámite de estos órganos administrativos con respecto a los sindicatos, pero también del propio sindicato cuando niega o tiene una dilación injustificada de la afiliación de un trabajador al sindicato, o por ejemplo cuando una central o federación se niega a la afiliación de un sindicato de base. Todas estas prácticas que dificulten o impidan el ejercicio de la libertad sindical se consideran prácticas antisindicales y serán objeto del procedimiento contemplado en el artículo 363 del referido decreto ley, con un procedimiento especial en base a los supuestos de hechos contemplados en el artículo 362 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. En conclusión, la libertad sindical es un derecho humano universalmente reconocido y está contemplado en nuestro artículo 95 de la Constitución Nacional y en el artículo 353 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, y que es ampliamente protegido por esta ley sustantiva del trabajo en cuanto a las prácticas antisindicales que pueden ser ejercidas no solamente por el patrono, sino por la propia administración del trabajo y por otras organizaciones sindicales, estableciéndose procedimientos especiales precisamente para la defensa de esos derechos en los artículos 363 y 364 del referido decreto ley. Bueno, hasta aquí vamos a desarrollar el punto referido a la libertad sindical en general y vamos a profundizarlo en otra oportunidad. Muy agradecido por el tiempo prestado. Hasta luego.